Estamos ahí. ¿Arrancamos? Bueno, buenas noches, muchas gracias por estar acá a todos. Muchas gracias por la invitación para presentar el libro de un queridísimo amigo y de un admirado escritor. Bueno, capaz que puedo decir algunas cositas en la línea de lo que planteaba Martín, la perplejidad que puede producir este libro, ¿no? Incluso desde el punto de vista del género, si a esto le podemos llamar novela o no le podemos llamar novela, y creo que ese es uno de los puntos cruciales que después Leo nos gustaría, creo que puedas adentrarte en ese asunto. Pero como para plantear la cuestión, digamos, se me vinieron dos cosas a la cabeza cuando leía esto. Lo primero que se me vino es un libro que me parece que es una maravilla, que es El último lector, de Ricardo Piglia. Hay una partecita en la cual Piglia, hablando de Borges, dice que leemos restos, trozos sueltos, fragmentos. La unidad del sentido es ilusoria. Me parece que calzaba extraordinariamente bien con este texto, porque de algún modo lo que se va tejiendo lo teje uno, porque la verdad que uno cuando va leyendo tengo algunas como hipótesis que quiero compartir, después te las voy a tirar y vos te arreglás, ¿no? Obviamente. Pero también se me vino a la cabeza un texto de un crítico que a mí me gusta muchísimo, que conocido, que es Roland Barthes, y uno de sus libros más polémicos, que se llama SZ, y que suscitó polémicas muy furibundas. El tipo dice una cosa que la voy a leer porque es muy clarita y también me parece que con Piglia hacen como una descripción de la novela de Leo, pero con muchos años de distancia, ¿no? Dice Roland Barthes, en este texto ideal las redes son múltiples y juegan entre ellas sin que ninguna pueda reinar sobre las demás. Esto está dicho sobre un autor francés, ¿no? Predilecto, ¿no? Pero casa con Leo. Este texto no es una estructura de significados, es una galaxia de significantes. No tiene comienzo, es reversible. Se accede a él a través de múltiples entradas, sin que ninguna de ellas pueda ser declarada con toda seguridad la principal. Los códigos que moviliza se perfilan hasta perderse de vista. Son indecibles. El sentido no está nunca sometido a un principio de decisión, sino al azar. Los sistemas de sentido pueden apoderarse de este texto absolutamente plural, pero su número no se cierra nunca, al tener como medida el infinito del lenguaje. Me parece que si uno mete, ¿no?, el texto de Leo en esto que acabo de leer, el libro se potencia extraordinariamente bien. Entonces, me parece que una de las preguntas que suscita este libro de Leo es la misma pregunta que se hace Piglia: ¿qué es escribir y qué es leer? ¿No? Me parece que este libro interroga a la literatura desde el punto de vista de qué es escribir, qué significa escribir y qué significa por tanto leer. Entonces la primera pregunta, o la segunda, la tercera, no sé ya cuántas voy ahí medio, es ¿qué tipo de lector uno se puede imaginar que construye este libro? Porque da la sensación de que a priori no hay un lector fabricado, construido, por ejemplo, con un sistema educativo, para toparse con este libro, ¿no? Entonces, la pregunta, creo que la más importante es ¿qué quiere decir escribir? ¿Qué tipo de lector estaría construyendo este libro, esta novela? No sé muy bien cómo llamarlo, ¿no? Que ese es un problema. Que en ese sentido me parece que es un libro extremadamente borgiano, a pesar de que en principio no tenga nada que ver con Borges, o superficialmente no tenga nada que ver con Borges, pero en la medida en que se mete con el mismo asunto, ¿no? ¿Cómo se construye un lector para un tipo de texto, vamos a decirlo así rápidamente, que necesita un lector muy definido o algo así? Entonces, se me ocurren un par de cositas, ¿no? ¿Qué es este libro? O sea, lo llamamos novela, capaz que incluso como una cuestión de mercado, pero no sé si esto se puede llamar una novela. Pero tengo como 4 o 5 respuestas posibles, todas pueden confluir, y vos después mirás si valen todas, si no valen, y podemos empezar una discusión conjuntamente con lo que Cecilia exponga también.
Uno puede decir así que fundamentalmente es una secuencia de informaciones, de datos, incluso de chismes. Uno puede leer esto como una sucesión o un conjunto de chismes, ¿no? Y muchos de los chismes tienen que ver con algo que me llamó mucho la atención, con personas que no pueden tener hijos o que no tuvieron hijos. Hay como como un leitmotiv, es lo más extraordinariamente notable del libro, que hay una y otra vez una insistencia sobre no tuvo hijos, este tampoco tuvo hijos, aquel no pudo tener hijos, aquel no quiso tener hijos, e incluso hay una parte en el libro que hay una secuencia de personas todas juntitas, donde este no tuvo hijos, este no, es decir, todo con distintas formas lingüísticas de la negación, ¿no? Pero el asunto es el mismo, la ausencia de hijos. Eso me llamó muchísimo la atención, así que te digo eso para ver qué onda con eso, ¿no? Porque es como muy fuerte esa presencia. Y además, las personas que son convocadas para decir de ellas que no tuvieron hijos son escritores, realmente escritores muy relevantes, ¿no? En la historia de la literatura. No son escritores marginales así o han pasado a la historia por otras cosas, ¿no? Otra cuestión que me parece que es capital en este libro y que quizás es absolutamente es la más importante, porque dije que la más importante era la otra, pero capaz que esta es la más importante, es la siguiente. Si esto es una juxtaposición o una acumulación de una secuencia de enunciados, y la pregunta es ¿cómo se produce el sentido? Es decir, ¿cuál es la operación que el humano en general y el lector en particular hace para producir sentido? Ahí hay un adagio muy conocido de latino que es post hoc ergo propter, que quiere decir después de esto otro, y sencillamente hay una especie de relación causal o de relación de causa-consecuencia que se establece entre dos enunciados, sencillamente porque uno está puesto al lado del otro, pero no necesariamente porque uno esté conectado semánticamente con otro. Entonces, lo que plantea este libro de algún modo es el problema del montaje, cómo el montaje produce sentido y cómo la articulación entre dos enunciados o entre dos datos o entre dos chismes está permanentemente amenazado por no tener ningún tipo de vínculo, o sea, por un sinsentido, por no tener ningún tipo de conexión. O sea que la novela, el libro, lo que sea, siempre está a punto de caerse, siempre está a punto de desarmarse, de dejar de ser lo que es, de ser nada, sencillamente de ser una acumulación de datos que podría seguir, así como tiene no sé cuántas páginas, podría tener 10 veces más páginas, 20 veces más páginas, pero citando a Rulfo, bueno, se termina cuando el escritor queda extenuado de hacer este procedimiento, ¿no? Entonces, esa concatenación me parece que es un punto clave del texto del libro, ¿no? ¿Cómo se produce el sentido en la secuenciación? Y a veces la operación invisible hay a nivel vertical, digamos, de un enunciado al otro, hay algún tipo de asociación que tiene que ver, por ejemplo, con la repetición de la palabra, con la repetición de algún sonido, es decir, como en un eje vertical. Otras veces eso se da a nivel, ese juego se da a nivel horizontal. Ahí hay una vía de entrada que puede tejer, que puede darle cierta consistencia o cierta solidez al libro, pero después siempre el libro me parece que está amenazado por desarmarse. Parece que esa es una lectura posible de las tantas que puede soportar este texto y bueno, a ver qué puedes decir, ¿no? Con relación a esto. Y yo no me quiero extender mucho porque había notado varias cosas, pero sí querría decir algo que no, esto sí no lo quiero dejar pasar bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tal si esto en vez de una novela es un gran poema? En lugar de verso libre, el verso antojadizo, digamos, podríamos inventar ahí como un tipo, ¿no? Es un gran, larguísimo poema de versos antojadizos ahí. Bueno, yo qué sé. Entonces ahí tu posición de escritor, vos como poeta, ¿sí? queda como que come, se fagocita la parte de novela, de la novelista, o todo queda reunido bajo la idea de poiesis o de poesía y queda como el género de la novela, digamos, y de la poesía queda como completamente diferenciado y ya no importa si estás de un lado o si estás del otro. Quizás esa es una lectura posible también para enfrentarse con esto, ¿no? Porque es un texto que es muy desafiante desde ese punto de vista. Y
por fin, así ya no monopolizo esto, creo que este libro tiene su principal aspecto en que es un libro político, en el sentido rancieriano del término. Es decir, no es un libro que haga política porque hable de algún político, o no es un libro que haga, no es una literatura que haga política porque se mete con asuntos políticos, o con personajes políticos, con parlamentarios, de hecho no los hay. Es decir, este libro no hace política desde ese punto de vista, hace política en el sentido de que produce un efecto estético, un efecto de sensibilidad que reconfigura un poco la pregunta acerca de lo que es escribir, de lo que es leer, de las cosas que vemos, de los modos en que nosotros mismos nos relacionamos con los géneros, nos relacionamos con la literatura en general. Entonces, desde el momento en que la literatura, y este libro en particular, pone en el centro ese asunto, lo cuestiona, lo reconfigura, lo interroga, ofrece algunas vías de respuesta, etc., se convierte en un texto político porque produce un efecto de sensibilidad, diría este filósofo francés Jacques Rancière, que reconfigura los modos de ver que tenemos la literatura, los modos de decir, los modos de vincularnos con eso. Entonces aparecen como objetos nuevos. Es decir, hay un nuevo mapa que dibuja, y me parece que en ese sentido el libro es evidentemente político en el sentido más noble, en el sentido más fuerte, en el sentido más defendible, que puede ser interesante para defender, y no porque tenga asuntos de política, ¿no? En fin, entonces creo que esas cosas ya son suficientes, así tampoco los pudro. Les paso la palabra a Cecilia. Yo quiero decir nada más que me voy anotando todos los asuntos que hay que tratar después. No sabía que me iban a poner a trabajar así. Ya me voy a anotar como 20 cosas más que vas a decir vos. No, yo no voy a decir tantas cosas. Voy a decir simplemente que como lectora me encontré con un montón de datos inútiles que podrían calificarse como chismes, como dijo Santiago, y que a pesar de, bueno, son de escritores, ¿no? Datos sobre la vida de escritores, pero podían ser sobre la vida de cualquier persona, porque se habla de cómo llamaban las mascotas, qué comida les gustaba, los nombres que tenían, con quién se casaron, con quién se divorciaron, y por supuesto también, ¿no?, si tuvieron o no hijos. Tiene, entre las muchas cosas que tiene, el libro tiene muchos epígrafes, tiene 9. Y a mí el que más me gustó es ese que dice: ¿por qué anoto todas esas minucias? Y que creo que también marca un poquito el sentido y el contenido que tiene el libro, ¿no? La vida enferma te enferma o está enferma. Esa ambigüedad del lenguaje también nos permite pensar un poquito, ¿no?, porque ese nombre. Pero volviendo a los datos, te voy a decir, te voy a confesar que cuando yo iba leyendo todos esos datos, que además son como adictivos, ¿no?, porque querés saber. Hay 2 datos, uno sobre Patricia Highsmith, que coleccionaba babosas, y otro sobre Mary Shelley, que conservaba el corazón de su esposo en un pañuelo de seda, y hasta la segunda mitad no aparecía. Yo decía, le voy a decir que ese no es. Y apareció, así que me sacaste el tema de conversación. Pero bueno, ahí por detrás de todos estos datos hay una historia que late entre 2 personajes que son el autor y el aprendiz, que nos presenta desde la primera página, porque dice: al autor no le queda nada excepto la literatura, y al aprendiz no le queda nada excepto el autor, como si ambos fueran, digamos, el mismo en distintas etapas, ¿no? Y además el autor escribió una sola novela que se llama La vida intrusa, que casualmente la escribiste vos, y esa
novela se terminó de escribir cuando El aprendiz nació. Entonces también ahí hay una continuidad temporal, como que si hubiese sido una persona o si fuera una víbora le perdiste la piel, pero no sos humano, así que eso no lo podemos decir, pero sí que hay una transformación de uno en el otro, ¿no? Y también está el viento que atraviesa el paisaje donde viven estos dos, el aprendiz y el autor, ¿no? En una especie en un pueblo, sin duda, pero en un presente indefinido, ¿no? Donde no, yo qué sé, donde no hay libros, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué más? Bueno, el autor no lo reconoce al aprendiz como tal, ni siquiera lo saluda, creo que un día le hace una señal con la cabeza, pero el autor lo admira y está permanentemente buscando aprender algo de él, pero no aprender sería con H, ¿no? Que es, por ejemplo, qué come, a dónde va, qué lee, a qué hora sale, no le importa conocer sus secretos literarios. Y bueno, no se sabe si vive enfrente o al lado, también hay una discusión sobre cómo están situados y creo que también es interesante esa duda, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podría decir así como lectora del libro, que me gustó mucho, ¿no? Además, eso creo que es importante. Pero bueno, tengo como 8 preguntas, pero voy a empezar por una. Porque, hablando de Rulfo, que lo nombraste, vos también, una de las pocas citas literarias que hay en el libro es que las novelas se terminan cuando el autor no puede más. Y llama la atención esa acumulación de datos sobre la vida de los escritores y la escasa presencia de citas literarias, de secretos de escritura que podrían haber, ¿no? Entonces, esos datos son un síntoma de la enfermedad de la vida. Bueno, necesito dar las buenas noches y confesar aquí y ahora mi profunda conmoción, en la mejor acepción de la palabra, de ver tantos rostros amigos reunidos en un recinto. Esto es muy emocionante, eventualmente ocurre en las presentaciones de libros. Me ha ocurrido en Minas, pero con mis amigos minuenos no sabía que tenía tanto calor en Montevideo, así que muchas gracias por estar acá conmigo. Lo primero que tengo que decir es que me estoy divirtiendo muchísimo porque ambos hicieron referencia a Rulfo, a una cita de Rulfo incluida en el libro, y tengo que decirles, queridos compañeros, que han caído en el núcleo de la enfermedad. Hay 3 apariciones de Rulfo a lo largo del libro, 2 comentarios son verdaderos, uno es falso y se lo atribuía a Rulfo, solo para ser coherente con cierto tono de escritura a lo largo de la novela y también ser consecuente con el momento de aparición de esa entrada. En una le preguntan: señor Rulfo, ¿por qué usted dejó de escribir? Respuesta: porque se murió mi tío Celerino, quien me contaba las historias. En otra intervención le preguntan: señor Rulfo, ¿qué siente al escribir? Respuesta: remordimientos. Y en la tercera le preguntan: señor Rulfo, ¿cuándo se acaba una novela? Cuando el novelista ya no puede más. Yo escribí esa entrada cuando yo ya no podía más. Durante muchísimo tiempo había querido escribir desde mi rol de lector, y como tengo la costumbre de intervenir en los textos que leo, y a veces hasta ejerzo el gesto vanidoso de corregir la sintaxis o quitar un adjetivo o modificar una perífrasis en mis escritores de cabecera y admirados, siempre sentí que leía escribiendo
y que necesitaba de algún modo inventarme una estructura novelística o una estructura escritural para tratar de eliminar esa dicotomía. Siempre que uno lee, si goza de escribir, se reprocha no estar escribiendo. Siempre que escribe, se reprocha no usar ese tiempo para la lectura de tantos libros pendientes. De modo que, usando todos los subrayados en mi rol de lector, decidí incluirlos en la novela y así convertirme en un lector enfermizo que señala lo nimio, lo intrascendente, lo que nadie recordaría, excepto un obsesivo o enfermo de literatura. La idea de la enfermedad en la literatura se ha trabajado mucho. Hay un famoso ensayo de Roberto Bolaño titulado Literatura más enfermedad es igual enfermedad, que aplica perfectamente, tan directamente la referencia que no me atreví a incluir esa cita de Bolaño ni ningún elemento en los epígrafes. Hay una expresión de Juan Carlos Onetti que aparece en Confesiones de un lector, donde él habla de la literatosis y se atreve como a proponer o acuñar ese término para hablar de una enfermedad literaria, entendiendo que para él la literatura puede ser acaso una costumbre, un hábito, un vicio, o por qué no, dice, una enfermedad. De modo que cada vez que yo subrayaba, sentía que estaba escribiendo. Sin embargo, hay que hacerse una pregunta necesaria después de estar 5 años leyendo únicamente, a los efectos de completar la colección, biografías, autobiografías, cuadernos de apuntes de escritores, semblanzas, intercambios epistolares, memorias, diarios íntimos, libros de entrevistas y todo lo que ustedes pueden imaginar. Entonces, ya harto de gastar mucho dinero y de conseguir libros de este tenor, una vez le pregunté a Alicia Torres, quien se excusó hace un rato alegando algunos problemas personales que no le permitieron venir. Una vez le pregunté: Alicia, no sé qué hacer, necesito juntar material, lo hago de un modo omnívoro, creo que en mi novela puede entrar absolutamente todo, ya ni siquiera sé lo que marco, porque marco minucias, pero perfectamente podría marcar otras minucias a las que detecto. ¿Cuándo se acaba al fin y al cabo una colección? Y ella respondió: cuando el coleccionista ya no puede más. De modo que yo inserté ese factor en la novela, convertí a Alicia Torres en Rulfo y creo que no se ofendió. Según me dijo, está feliz de la vida. La novela, de hecho, realiza estas maniobras de transvestismo, si se me permite. Ahora, volviendo al mismo tema, ¿no? De cómo mis queridos compañeros y correligionarios han enfermado inconscientemente. Voy a lo que me preguntaba sobre el rol del lector, ¿no? Y ataco el fuego con fuego. Vos citabas a Piglia, y el propio Piglia decía que él, al pensar en la noción de lector, no establece a un lector como algo ya establecido y ya forjado, es decir, la idea del lector ideal para mi novela, sino que la propia escritura es la que pauta las coordenadas de determinación de ese lector. Es el propio libro el que configura a su eventual lector. Y esto se engancha con una idea que me pareció por demás interesante, que aparece en un libro de James Wood, un libro no muy leído que se titula, según la traducción que aparece en la editorial Taurus, Los mecanismos de la ficción. El título en inglés es How Fiction Works, cómo funciona la ficción. Y él dice: un libro no fracasa cuando presenta una trama pobre o esencial. Un libro tampoco fracasa cuando los personajes son planos o elementales. Un libro fracasa cuando no logra convencer al lector de sus convenciones. Yo sabía al momento de escribir un libro tan fragmentario, abierto, insurgente para con lo que tradicionalmente entendemos el género novela, que el lector podía
sentirse no solo interpelado, sino incómodo, y no solo incómodo, sino excluido. Pero era un riesgo que había que correr. Sin embargo, me tomé todo el trabajo posible para que esa sucesión de minucias de la vida de los escritores de todas las épocas en juxtaposición estuvieran cohesionados por otra voz que va contando en cuentagotas un argumento. Un argumento que quiere o procura significar el modo en que un creador va construyendo o rumiando psicológicamente la edificación de una novela o de un libro o eventualmente de un texto para salir de categorías. Cualquiera sabe, cualquier creador sabe, cualquiera que haya inventado algo, incluso fuera del ámbito de la literatura, sabe que las cosas empiezan a crecer muy lentamente desde un magma indefinido, un magma que Anaximandro llamaría el apeirón, ¿no? Indefinido, y a partir de ahí crecen o bajan, no sé cuál es la dirección, si de arriba abajo, de abajo arriba, pero vamos a decir que crecen desde abajo como lombrices inquietas después de la lluvia, algunas ideas que por capricho elegimos o determinamos como necesarias para nuestro libro. Después esas lombrices comienzan a reptar en direcciones distintas, eventualmente se juntan, se anudan y van conformando una vasta red de lombrices, si me siguen la espantosa metáfora que se me acaba de ocurrir. Pero mientras uno trabaja una idea, parte de 2 o 3 elementos y luego empieza a barajarlos y atraviesa un régimen de arrepentimientos y de confirmaciones donde nuevos elementos se suman a la estructura, la vuelven más compleja, donde descartamos otra, y eventualmente a mí se me ocurrió la idea de un personaje viejo y un personaje joven, un autor viejo que escribió una novela hace mucho tiempo y ha sido olvidado, un aprendiz que queda absolutamente obnubilado por esa antigua novela que ya nadie lee y decide seguir los pasos, acechar a este viejo autor durante mucho tiempo con la extraña fantasía de averiguar lo que lee para leer lo mismo y así escribir igual. Fagocitarlo a la distancia. Evidentemente, no otra cosa es lo que hace un lector que pretende escribir. Y aquí me voy a esa categoría de Rodrigo Fresán que me gusta tanto. Hay escritores que leen y lectores que escriben. Los escritores que leen no me interesan demasiado. Me gustan los lectores que escriben. Y el aprendiz es precisamente eso. En el libro, autor y aprendiz están con mayúscula porque esos son los nombres propios que yo les adjudiqué caprichosamente, porque en algún punto no estaba pensando en personajes concretos, sino en funciones, ya que uno cuando imagina una novela no siempre piensa en un personaje en su referencia directa con un personaje vivo, sino en una función para un relato, porque al fin y al cabo lo que uno está pensando es, en principio, un artificio que, mediado por las maravillas del arte, eventualmente puede llegar a un nivel de nitidez superior al de la realidad y puede eventualmente abolir su condición de artificio, dejarlo a las espaldas. Por eso de hecho me gusta mucho la tapa, ¿no? De modo que la vida está a las espaldas del personaje y al mismo tiempo la vida confluye en ese personaje. En mi novela el autor lo ha perdido todo excepto la literatura y el aprendiz lo ha perdido todo excepto al autor. La tapa revela perfectamente esa doble dirección de la obsesión. Ahí vemos a un hombre de espaldas caminando junto a su perra, el autor, y la vida está a sus espaldas. No hay nada delante, salvo un páramo vacío. Sin embargo, desde la perspectiva del aprendiz, todo confluye en ese esquema de triángulo hacia un vértice supremo, la condensación del sentido de la vida en un punto, un núcleo de la realidad, el autor. Por eso creo que Lucio Boiani tuvo un acierto
notable en la ilustración. Bueno, pero volvamos al tema. ¿Qué ha perdido el autor? Y estoy tratando de seguir todos los temas que dejaste abiertos, Santiago, y no me olvido de tu pregunta. El autor lo ha perdido todo porque ha sido olvidado como autor y ha perdido misteriosamente a su hija, cuya edad no sabemos. Pero sí sabemos que una tarde de viernes se subió al auto blanco de un amigo del autor y que ambos partieron para jamás volver. ¿Qué sabemos del aprendiz? Que ha quedado huérfano, que ha leído al autor y que desde esa nueva obsesión que al parecer sostiene ahora su vida, se muda de ciudad hacia la ciudad del autor y procura encontrar una casa cercana a la de él para establecer esa vigilancia, ese asedio o ese acecho. Siguiendo la lógica de barajar los materiales, la novela maneja múltiples posibilidades. ¿Se muda, pero se muda a la casa de al lado? ¿O se muda a la casa de enfrente? A lo largo de todo el libro voy trabajando la trama, es decir, la sucesión de acontecimientos, desde esas dos perspectivas o angulaciones. No porque haya dos puntos de vista o dos voces contando una misma historia como estamos acostumbrados en los relatos corales o polifónicos. No, porque la voz narrativa no se decide, no sabe bien si tiene que vivir al lado o tiene que vivir enfrente. Por lo tanto, especula todo el tiempo con lo que pasa, mirado o percibido desde un lado u otro. Esto evidentemente tiene que ver con una obsesión personal. Una vez, hace como 9 años atrás, cuando empezaba yo la relación con mi pareja, que acabo de llegar en la presencia, una vez, y lo confieso, un poquito borracho, le dije, si yo lograra comprender esta cuadra, la cuadra de mi casa, la cuadra donde siempre viví con mis padres, yo comprendería mi vida. Una frase, sencillamente para impresionarla, en el inicio de la relación. Qué bonito lo que siguió conmigo después de la frase, si será buena. Toda la novela está ambientada, por lo menos en mi propia imaginería, en esa cuadra, que es una cuadra de la ciudad de Minas, ubicada precisamente por la calle Otegui, entre La Valleja y Rafael Pérez de Puerto. Yo me crié en esa casa. Cerca de mi casa está el arroyo San Francisco, arroyo que aparece muy bien retratado en algunos cuentos de Morosoli. Y no por casualidad, cerca de la casa del autor y cerca de la indefinida casa del aprendiz, hay un arroyo que tal vez no es un arroyo, sino una laguna. Un arroyo o laguna que sí comparten un tema en común. Tienen un camino hay un camino de adoquines que permite entrar un poco en el agua. Y siendo arroyo o laguna, y sin saberlo, es seguro que hay allí unas balsas casi hundidas en el agua. Así de caprichoso y así de extraño es el universo de la novela. Y para colmo de colmos, hay un viento continuo, permanente, que aúlla, ulula y quiebra la psiquis de todos los habitantes. Nadie lo estudia, nadie se pregunta por él, y desde luego que el lector está forzado a conjeturar si se trata de un viento real o de un viento que no es más que la proyección de un delirio interior del autor expresado afuera. Lo extimó, a vos que te gusta esa palabra, ¿no? Es decir, algo afuera que proviene del adentro. De hecho, a mí me había impresionado mucho en un libro sobre Dalí, y ya ven que no leí libros solo sobre escritores, en que aparezcan datos únicamente de escritores. Hay libros sobre diferentes personajes de la cultura que pudieran tener amistad con escritores, y a lo mejor ahí aparecía el dato, la minucia que yo podía subrayar. Es decir, cuanto más oblicuo fuera el encare, más interesante era. Leí que
En Ampurdán, una zona de España, el pequeño Dalí estaba fascinado por el fuerte viento que en determinada temporada del año asolaba el sitio, ¿no? Y según algunos ese viento enloquecía a la gente, y según algunos por eso Dalí estaba loco. Todos sabemos que Dalí no estaba loco, que era una notable impostura la suya, pero me impresionó mucho la idea de que el viento pudiera enloquecer a alguien. Y haciendo un poco de investigación, y ahora esto es fácil gracias a la web, me encontré que hay un viento también llamado el viento de la locura o el canto de la sirena, que es un viento cálido y un viento continuo que puede generarse en ciertas condiciones atmosféricas y puede generar condiciones de insomnio, problemas de concentración, y de ahí, si le sumas un combo personal, puede ocurrir de todo. Desde luego que el viento es una metáfora suficientemente abierta para que signifique esto y mucho más. Porque una impresión que tengo en Minas y que aquí en Montevideo se vuelve casi insoportable es que el mundo está enloqueciendo, que delira prácticamente todo el tiempo y no nos damos cuenta. Basta prender la televisión, basta salir a dar una vuelta, basta escuchar los comentarios con cierto énfasis, replegando un momento de nuestra indiferencia habitual, que es la defensa fundamental para sobrevivir en estos tiempos, para descubrir el delirio colectivo y la psicosis que ronda. ¿Por qué? Bueno, es larga la explicación y por supuesto que la mía no es acabada. Es lógico entonces que si el autor ha perdido a su hija y es un enfermo de literatura, cuando lea, subraye o piense o recuerde aquellos autores que no tuvieron hijos. Aquellos autores que, por diferentes circunstancias, no pudieron tener hijos o en caso de tenerlos los perdieron, como los perdió él. De hecho, a él le queda solamente una perra manto negro, y no es raro entonces que a lo largo de la novela aparezcan datos obsesivos con las mascotas de los personajes. Porque ¿qué va a pensar un viejo que ha quedado sin nadie y solo tiene la compañía de una perra y su rutina se reduce a ir todos los días a un café, ida y vuelta a las 5 de la tarde, siempre con un libro bajo el brazo? Desde luego que debe pensar en estas cosas. Además, la relación literatura e hijos es bien problemática y por eso interesante. Nunca me voy a olvidar el día en que leí, siendo padre reciente, En la tumba sin sosiego de Cyril Connolly, libro que me recomendó mi amigo Damián, un pasaje donde Cyril Connolly dice: para un escritor no hay nada más estremecedor que subir los primeros escalones de su casa y encontrar en el porche un cochecito de niño. Es decir, todos sabemos, los que somos padres y los que no lo son y más o menos han sido testigos de lo que es la paternidad y la maternidad, que los hijos son maravillosos, sin ninguna duda, pero que reclaman un trabajo, una energía, por no hablar de cuestiones económicas, porque un hijo es carísimo, carísimo. Todos sabemos la energía y el tiempo. Digo que el hijo le drena a los padres, al punto de uno quedar consumido con una pasa algunas noches. Por no hablar de los desplantes que nos hacen los hijos, porque para colmo después son ingratos, somos ingratos. Entonces el vínculo con los hijos y la literatura me parecía por demás interesante de explorar, y por eso aparecen a lo largo del libro mientras se va esbozando el argumento, y este joven y este aprendiz viven en un mundo de locos y tratan de luchar contra ese viento continuo. Aparecen, toda clase de historias entre padres, madres, escritores, escritoras y sus respectivos hijos. Algunos de ellos también escritores, por cierto. Cecilia hablaba de un asunto muy interesante, y es la
supuesta semejanza entre el autor y el aprendiz. Yo pensé en estas cosas y de hecho por ello ambos tienen la misma inicial. Y como yo quería escribir el libro en formato de apunte, como quien no lee una novela, sino lee una libreta de apuntes, de alguien que va rumiando una novela que no escribe, a veces autor y aprendiz aparecen nombrados como A. A. De tal manera que el lector también vacila si el dato se refiere al autor o eventualmente al aprendiz. Esa ambigüedad también quería plantear. Es la misma ambigüedad entre el arroyo y la laguna, entre la casa de enfrente y la casa del lado, y hay muchas más. Hay muchas más. ¿Contesté lo de la enfermedad? Sí, contesté. La enfermedad acaba de encarnarse en ustedes. ¿Ah? Y desde luego que sí, que son síntomas de alguien enfermo de literatura que construye una obsesión para sobrevivir. Y esta creo es la pregunta fundamental que por lo menos yo me hice mientras hacía el libro. ¿Las obsesiones nos salvan o nos pierden? Yo no lo sé, pero bueno, aquí estoy. Estás loco, Mirá que, claro, ahora mientras te escuchaba, me imaginaba cómo todo tu discurso iba rellenando los enganches entre un museo y otro, ¿no? me pregunto, el tipo, digamos, el libro va planteando el tipo ese que va diciendo, bueno, a este le pasa tal cosa, a este tal otra, esta no tuvo el hijo, este tampoco, bueno, insiste en eso, ¿no? Y digo, bueno, es alguien que no puede vivir su vida sino a través, ¿no?, de la vida de los demás y de esos acontecimientos niños. Entonces, en general uno cuando habla de la vida, incluso esa forma de nombrarla, ¿no?, con ese artículo, la vida, da la idea de algo más o menos homogéneo, o por lo menos unívoco, redondo, cerrado, o por lo menos una totalidad, una especie de un todo, que puede estar fisurado por muchos lugares, obviamente, pero un todo que se presupone o que subyace, lo que sea, ¿no? Sin embargo, la novela parece romper en mil pedazos de todo porque deriva para cualquier lado y al mismo tiempo, fíjense que nosotros, yo me interrogaba sobre esto, claro, si alguien se muere, entonces uno empieza a hablar de la persona esa, no tiene por qué morirse, ¿no?, pero vamos a ponernos un poco más dramáticos, ya que estamos. Entonces, dice, bueno, ¿y qué tal? No, jugaba al fútbol, ¿sí? y era derecho. Entonces uno empieza a acumular enunciados sobre esa persona, pero nunca puede decir la vida del otro, ¿no? Lo único que tiene son fragmentos. Entonces subyace un todo totalmente ilusorio, pero me parece que lo que puede hacer esta novela es que ese todo no es ni siquiera, yo por lo menos no me lo puedo intuir, es un todo que parecería no estar, que parecería estar en peligro, es decir, no sé, subyace un todo a eso. Esa es una de las preguntas que me hacía y justamente creo que el libro lo que hace, o puede hacer, siempre es una lectura, es interrogar precisamente qué es una vida, cómo se dice una vida, cómo se vive una vida, qué relación hay entre vivir una vida y decir lo que uno vive, ¿no? En el juego de hablar con otro, ¿no? Sobre todo por esa idea de que uno construye su subjetividad, construye digámoslo así con muchas comillas, su yo, construye su vida a través de la mirada del otro. Y si nosotros pensamos que en cada uno de estos enunciados hay una mirada del otro, es medio raro todo, es como muy psicótica esta novela, ¿no? Y creo que... Bueno, yo voy a bajar un poquito a un territorio más prosaico y voy a recordar que por ahí se dice que el autor es jubilado y que el aprendiz recibió una herencia que es insuficiente para su supervivencia y por eso se ve obligado a ahorrar mucho y además hasta revisar los contenedores, ¿no? Te quería preguntar si la economía para un escritor es importante. Y después, creo que la única mujer, aparte de la hija muerta, me parece,
en la parte, digamos, del autor y en ese universo de las AES, es la chica que atiende una tienda de discos. Y por ahí también se escuchan unos nocturnos de Chopin. ¿Qué importancia tiene la música en tu escritura, ¿no? Y lo último te voy a preguntar, porque también estoy jugando con tu memoria, ¿no? Como estamos los dos. Te hacemos preguntas así como muchas juntas para que después contestes. Los escritores cuyos datos ventilaste, ¿los elegiste o fueron apareciendo? Y que noté que había muchos europeos y norteamericanos y prácticamente, bueno, ninguno, creo que está Lebrero, no sé, o Negri. Hay unos cuantos uruguayos ahí, pero pocos. Quizás porque no había material disponible, se me ocurre, ¿no? Bueno, qué generoso presentadores, cuántas preguntas lindas. No me acuerdo de ninguna, pero voy a hacer lo posible. Me tiran 20, claro. Pero qué lindo igual. Voy más o menos ordenado. Principio. La idea de la totalidad de la literatura es otra cuestión, por lo más interesante, en el sentido de que uno cuando escribe, no sé si a ustedes les pasa, porque hay otros escritores presentes, todos admirados por mí, por cierto, pero uno quisiera escribirlo todo. El asunto es que, como usted bien me enseñó, doctor Cardoso, el lenguaje y la realidad no trabajan en una relación uno a uno, y entre los signos y el mundo no hay una relación directa. No tenemos un nombre para hablar de esa silla, salvo silla, esté esa silla bajo la luna, sea esa silla una silla iluminada por el sol, o cambiando su angulación, o bajo un jacarandá, etc. Le decimos silla. Necesitamos hacer esa abstracción, porque de otro modo el lenguaje enloquecería. O tendría que ser tan vasto y infinito como la realidad. Entonces el deseo de la totalidad siempre está frustrado y no es más que una quimera que el propio lenguaje nos permite soñar para advertirnos de que es un sueño imposible. En el caso de la literatura, la idea de totalidad o de organismo me hace pensar en el modo, para poner un ejemplo, en que conocemos fragmentos y solo fragmentos de Heráclito, ese filósofo presocrático, que al parecer había escrito una obra magna que, asediada por el fuego y el olvido y el trasiego de la historia, llegó a nosotros como fragmentos. Por lo tanto, postulamos una totalidad perdida de la cual esos fragmentos se han desprendido. Con el caso de los pensamientos de Pascal, de Blaise Pascal, para poner otro ejemplo, uno podría pensarlo en el vector invertido. Pascal escribe esos pensamientos con miras a una obra magna que nunca escribe, porque se muere antes, de pancreatitis. Eso aparece en la novela. Pancreatitis podría ser. Entonces siempre pensamos el fragmento o bien como deudor de una totalidad que estaba y se perdió, o bien como en viaje, como potencia que espera su desarrollo para alcanzar la totalidad, ahí como más hegeliano en el Karen. Y yo creo que no, creo que el fragmento perfectamente puede reivindicarse per se, el fragmento por el fragmento, y el fragmento en sí componiendo una totalidad, o nodo, o mónada, o como vos le quieras decir. Y en algún punto la novela vincula esos nodos o entradas siempre de un modo oblicuo y no directo, porque si fuera directo ya la novela se convierte en un mecanismo predecible, y había que jugar con los enlaces y a la vez romperlos. Pero digamos que hay un hilo que junta las partes, pero las junta tangencialmente. Es como si yo quisiera, no sé, unir las cuentas o perlas de un collar, pero no cruzando el hilo por el centro de la esfera, sino por la tangente de la esfera. Lo que seguramente haría que la perla quedara fuera del collar.
Pero esa es la intención, un hilo fantasma que recorre las cosas, las merodea y las une por su lado más externo y menos predecible. Creo que la mente de un psicótico piensa un poco así, ordena o estructura, para usar una palabra generosa, las cosas así. Más o menos eso como para cerrar esa cuestión. Después, ¿qué tan importante es la economía en la literatura? No lo sé, yo soy pobre. Ojalá supiera qué tan importante es. A veces sí, lleva mucho tiempo ganarse el pan para comprar tiempo para escribir, ¿no? Eso es un poco el consuelo que yo me doy cuando me dirijo al liceo todas las tardes, ¿no? A veces voy sin ganas, pero me digo, bueno, estoy ganando el pan y estoy ganando tiempo para escribir. No es poco. Ahora, la pregunta aparece en la novela porque en este acto de investigación psicológica yo quería mostrar cuánto piensa un novelista para confeccionar un personaje, una figura que esté lo suficientemente viva. Entonces, una vez que aparece la figura caprichosa del autor y el aprendiz, había que pensar en otras coordenadas, no solo dónde viven, sino en qué momento de la vida están. No se dice de edades, pero bueno, uno se jubiló, el otro quedó huérfano y al parecer tiene una herencia, pero una herencia no lo suficientemente cuantiosa como para que él pueda gastar derrochadamente. Entonces estas preguntas un novelista se las hace, aunque después no involucre estos datos en la novela. Uno necesita conocer el personaje, digamos, en su carácter más íntimo para después comprenderlo y tratarlo ilusoriamente, claro, como una criatura viva. De ahí que a veces el novelista diga, y el personaje se fue caminando y decidió algo que yo no tenía en mis planes. Y bueno, pero lo que pasa es que tú has hecho todo el trabajo necesario para que ese personaje ya no tenga solo un aspecto coherente y vívido, sino también una voluntad. Una voluntad que ahora ejerce, al parecer, por sí solo, pero otra vez, es un hijo de tu imaginación, ¿no? Del mismo modo, no sé, que un hijo tiene tu información genética y después decide, ¿no? Una criatura de papel nace de una composición imaginaria, pero eventualmente logra después cierta independencia que no tendrías si tú no le hubieras dado tanto de ti previamente. ¿Cuál era el otro? Ah, la música. Y bueno, volviendo a los aspectos biográficos, caprichosamente también aparece entre la casa del autor y el aprendiz una mujer que representa la insignificancia del mercado, del sistema de intercambio, del capitalismo, de los negocios, de la lógica financiera, en un mundo que se derrumba, en un mundo de locos. Nadie va a comprar nada. Y es natural que en un mundo de locos aparezca una loca con intenciones de vender, y de vender discos, en una tienda que nadie visita. Desde luego que yo estaba pensando en algo muy importante para mí, y que toca la fibra más íntima de mi vida en este momento, ¿no? Pegado a mi casa, o yo diría pegado a la casa del autor, había un taller de autos del señor Eber de León, mi padre. Mi padre siempre tenía ese taller con las puertas abiertas y se caracterizaba por encender todos los días la radio y ponerla en un volumen no molesto para los vecinos, pero sí un volumen que pudiera dar un poco de música a las casas aledañas, incluida la nuestra. Mi padre se podía dar ese lujo porque de un lado estaba nuestra casa y del otro lado la casa de su madre. Pero todo aquel que pasara por allí escuchaba un poco lo que mi padre estaba escuchando. Entonces, transformé a mi padre en una mujer un poco hippie, con el pelo largo, unas polleras con parches, que baila en la calle, otra costumbre de mi padre. Mi padre bailaba, mi padre salía de la ducha y bailaba para nosotros. Y habiéndolo perdido algo así como 2 años antes de terminar la novela, tal vez un poco menos, me pareció también transmitirlo. Del mismo modo que a Alicia Torres la transformé en hombre, Juan Rulfo
Tomé un hombre de mi vida real, el hombre de mi vida, mi padre, y lo transformé en una mujer. De hecho, les quiero contar algo que me pasó hace 3 días y que envuelve al libro en un halo premonitorio, casi místico, muy inquietante, que hará que desde este momento y para siempre este libro sea muy particular para mí. La supuesta casa del autor es una casa de mis vecinos. La descripción que hago de la casa del autor es exactamente cómo luce esa casa en esa cuadra en Minas, en la calle Otegui, entre Lavallito y Rafael Pérez del Puerto. Es una casa con muros, donde hay piedra laja en el piso, hay plantas a los lados, es una casa que tiene 2 ventanas, un poco colocadas de modo asimétrico, cables que atraviesan la fachada, pintura descascarada. Y allí vivió durante mucho tiempo el señor Pasos. El señor Pasos fue el hombre que tal vez me arrojó el primer horror, porque un día borracho amenazó a mi padre con pegarle un balazo en la cabeza. Y yo fui consciente, yo estaba presente, fui testigo de esa amenaza. Siendo un niño, yo me puse a llorar. Era el momento más violento que he vivido en mi vida, esa amenaza a mi padre. Cuando yo, después de vivir en otra parte, volví a esa casa a vivir ya solo, porque mis padres habían mudado a la casa de mi abuela ya no estaba. Allí vivía el hijo del señor Pasos, Carlitos Pasos, quien era taxista y quien era un vecino ejemplar, hermoso, una persona divina, que cada vez que me veía me subía al taxi y me llevaba donde yo precisara, que se ponía a conversar conmigo, que escuchaba el programa de radio que yo llevé adelante después de la muerte de mi padre. Y él vivía en la casa del autor, digámoslo así. Durante la escritura de la novela no dejaba de pensar yo en Carlitos Pasos, porque si bien yo estaba pensando en el autor como una especie de alter ego de mi propio ser en un futuro, teniendo ya casi 90 años, cosa que no creo que se produzca, ya lo hablábamos, yo no dejaba de pensar en él porque yo lo sentía un intruso en la casa del autor. A veces yo iba a saludar a mi madre, veía a Carlitos Pasos salir de su casa y dije, ¿qué hace ese ahí? Porque sale de la casa de mi personaje. Es más, en algún momento hasta pensé en pedirle que me dejara entrar a la casa que no conozco desde el interior, a los efectos de, no sé, ayudarme con un referente real para la construcción del plano de la casa en la novela. Nunca se lo pedí, pero sí usé algo que sabía, y es que el patio de él conectaba en algún punto con el patio de mi casa. Por eso que el aprendiz a veces mira por el tragaluz de la cocina y ve algunas cosas en el patio del autor. E inquietantemente ve que cuelga ropa de hombre, ropa de mujer, viviendo solo. Bueno, el asunto es que mi autor, como les dije, es un hombre de casi 90 años, Carlitos Pasos tendría 70 y poco, y mi autor tiene una perra, ovejero alemán, manto negro. Esto era en homenaje a mi vieja perra Camila, recibe ese nombre en la novela, quien era una ovejera alemán. Nos la vendieron como manto negro, pero no era manto negro, era todo marrón, pero tenía cara de ovejero. Entonces yo, para tratar de eludir el embuste de la realidad, la convertí en manto negro. Resulta, y esto me emociona mucho, que el fin de semana, después de morir mi autor, murió Carlitos Pasos. Y cuando me enteré de la noticia, volví a casa muy apesadumbrado, sintiendo que la novela había sido casi profética. Y me llegó el dato que cerraba todo perfectamente. Yo no había pensado en esto. Carlitos Pasos tenía una perra ovejera alemán manto negro que me rompía las pelotas toda la cara. Así que, por Carlitos Pasos, gran vecino. Salud. ¿Respondí más o menos? Chopin. Ah, bueno, lo de Chopin, puse lo de Chopin porque esta mujer escucha, a diferencia de mi padre que escuchaba folclore, escucha música clásica, y era la música clásica que yo estaba escuchando mientras escribía la novela, ¿no? Por eso yo
me olvidé de pedirle a mi generoso editor que en algún lugar chiquito pusiéramos léase preferentemente escuchando los nocturnos de Chopin, porque es esa la banda sonora del libro. Para darle una coordenada por demás caprichosa también al lector. Y en relación al cariz o a la naturaleza o condición de los datos, debo decir que procuré ser lo más variado posible. Yo estaba pensando en libros un poco semejantes al mío, escritos por un maestro, y no me pongo de pie porque quedaría raro, pero un maestro llamado David Marston. Marston utiliza también esta escritura fragmentaria, utiliza referencias a diferentes personajes de la cultura, pero en todos los ámbitos. En sus novelas aparecen bailarines, personajes importantes de la historia como Napoleón, o de la ciencia como Newton, o el que ustedes quieran. Yo dije, voy a volver más ambicioso el proyecto, me voy a concentrar únicamente en escritores y aún así voy a tratar de no ser repetido. Entonces me convertí realmente en un acaparador omnívoro, en un vórtice que de hecho le revolvía las bibliotecas a mis amigos. Me acuerdo de estar una noche en tu casa y agarrar todas las bibliografías que las tenés en un mismo anaquel, y de buscar ahí. De hecho tengo el vicio ya adquirido, no lo puedo abandonar. Hace poco visitaba a Damián en su nueva casa, mi querido amigo, y cuando él se fue a hacer el café yo me puse a revisar la zona de bibliografías, y me agarró una bibliografía de Dickens y ya me metí un par de cosas, entonces no me veí. Es decir, que yo todavía no me curo de esta enfermedad, y para qué curarse al fin y al cabo. Entonces, todo dato que encontraba lo anotaba. Y datos de escritores uruguayos había algunos, pero no tantos. Aparece Manuel Somers, aparece Benedetti, Onetti, Dea Vilariño, Berto Neguet, Héctor Galmés, Mario Lebrero, Morosoli, y todos los que pude. Algunos, aparece Juan Ibarburú y su perro Tilo, que no es en vano el nombre Tilo, porque hay un par de tilos plantados en la fachada de la casa del autor, y es un poco la configuración de esta red por asociación libre que va elaborando el libro. Ahora, un último asunto. Yo creo que la vinculación entre los fragmentos ocurre en ese espacio que yo llamo de escritura invisible, que es el de los blancos. Usualmente el blanco entre las entradas se llama blanco activo. Me encanta que le digan así, porque si el libro está estructuralmente bien diagramado, digamos, por su demiurgo, en esos blancos, en ese lugar donde no se dice nada, el lector está forzado a establecer relaciones, donde lo que aparece aparentemente es disímil o heterogéneo, ocurre ahí que ese blanco funciona o opera como una tierra especialmente fértil en términos semánticos. Por lo menos yo funciono así: aparece un blanco y yo no sigo, yo me detengo, yo tejo en el blanco, tejo en esa ausencia, porque como todo vacío, toda ausencia suplica o codicia llenarse con algo. Por eso yo tuve que confiar especialmente en mi lector, no solo en mis asociaciones, propuestas evidentemente meditadas, quirúrgicamente meditadas, al punto de que casi me explota la cabeza, sino también dejar una buena cuota al lector. Yo sabía que un lector, por las dudas, por las ambigüedades, por los corrimientos permanentes que le planteo, él iba a construir su propia zona de sentido, porque si no, la novela se vuelve intolerable. Y si se vuelve intolerable, el lector en algún punto abandona, lo que quiere decir que la novela un poco lo enloqueció, y si no se vuelve intolerable, tiene que tejer estas redes, enloqueció también. De modo que había que enfermarlo de cualquier modo. De cualquier modo, el lector tenía que volver a la novela, su núcleo obsesivo, por lo menos, mientras dure ese tiempo, por lo general breve, de la lectura.